¿Estás listo para conocer la verdad detrás de las cartas de la Biblia o los libros del Nuevo Testamento? ¿Cuáles cartas o libros se escribieron para la comunidad árabe? ¿Cuáles libros se escribieron para la comunidad gentil y la comunidad judía? Bienvenidos a un nuevo directo. Estamos a día 15 de marzo 2026. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, revélanos, háblanos y enséñanos. Toda gloria, honra para ti. Amén. Este directo es un directo brutal. Vamos a hablarte de la verdad detrás de los árabes y los judíos. Te voy a revelar muchas cosas en este directo. Te voy a revelar muchos puntos que tú tienes que analizarlo. Te voy a revelar la verdad detrás de judíos y árabes. Quiero llevarte rápidamente a este estudio sin dilación y sin pérdida de tiempo, a este análisis, el Nuevo Testamento, para quienes se escribió. Bueno, vamos a analizar. En primer lugar, vamos a analizar el apóstol Pablo era judío. El apóstol Pablo era judío. Él nació en la ciudad de Tarso. Pues se llama Pablo de Tarso. Entonces, el apóstol Pablo, siendo judío, guardador de la Torá, guardador de la ley, perseguía a una comunidad cristiana. Esta comunidad cristiana iba en contra a la Torá y a la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo pidió cartas para ir a perseguir a los hermanos que estaban en una ciudad árabe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la comunidad de cristianos que estaban en un país árabe cuya ciudad es una capital al norte de Israel? Quiero que me entienda porque no quiero estar discutiendo con nadie. Voy a enseñar una enseñanza y quiero que entiendas grandes revelaciones que hoy te voy a transmitir que te van a volar la cabeza. El apóstol Pablo era judío, guardador de la ley. Se levantó una comunidad cristiana, aparentemente no obedecía la ley de Moisés. Esta comunidad cristiana estaba situada en una ciudad. Ponme ahí un comentario. ¿Cómo se llamaba esta ciudad donde habían muchos cristianos y el apóstol Pablo pidió cartas para ir a perseguirlos? Aquí rápidamente, aquí, comentar. Esta ciudad estaba en el país llamado Siria, al norte de Israel, entre el Líbano, Siria e Israel. Esta ciudad es la capital de esa ciudad. Y el apóstol Pablo escuchó que habían cristianos en la ciudad, en Siria, en la capital, y pidió cartas para ir a perseguir la iglesia. Esta ciudad, ¿cómo se llama? Esta ciudad es una ciudad árabe. El país es Siria. Ayúdenme, amados hermanos, vamos a ver. Ayúdenme a compartir y ayúdenme a comentar. Quiero gente activa. Los canales de Luis Zavala de aquí en adelante serán gente activa las que van a estar aquí en los canales. Gracias. Rebeca PH, gracias, Dios te bendiga. La ciudad de Damasco. Allí había una comunidad cristiana. Pablo vivía en Israel. Y Pablo no entendía que esa comunidad cristiana era la comunidad que Dios había elegido para llevar la salvación a todas las naciones. Entonces Pablo, siendo judío,
pide cartas para ir a un país árabe, a Damasco, Siria. Y ahí va a perseguir la iglesia. La influencia de los judíos en Siria no es nueva. Siempre han entrado allá en Siria, en Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo aquí, quiero que me entienda. Pablo era judío y fue a una ciudad en un país árabe, Siria. ¿Y a dónde se convirtió Pablo al cristianismo? Rápidamente, aquí comenten. ¿En qué ciudad y país se convirtió Pablo al cristianismo? Era judío, era fariseo, perseguía a la comunidad cristiana porque según él no andaban en obediencia al Eterno, sino que obedecían sus propios intereses, y esta comunidad era un peligro para los fariseos, los judíos y intérpretes de la ley. Entonces Pablo, siendo judío, fariseo y maestro de muchos judíos y alumno de Gamaliel, uno de los maestros de la comunidad judía, él pide cartas para ir a Damasco, Siria. Y en Damasco, Siria, una luz en camino hacia Damasco, Siria, una luz lo rodeó y ahí se le apareció Jesucristo. Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo cercano a Damasco, Siria, en un país árabe. ¿Estás aquí? ¿Terminamos el directo o seguimos comentando? Ayúdenme a compartir ahí. Comenten ahí, amados, comenten ahí. El apóstol Pablo, siendo judío de nacimiento y fariseo, llegó a querer perseguir a la iglesia en Damasco, Siria. Eso está en Hechos capítulo 8. Dice la palabra: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba primero en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que fueron guardados. Pero después el apóstol Pablo va a perseguir a los cristianos en Siria. Podés ponerle ahí país árabe. ¿Por qué los países árabes tenían más obediencia al evangelio de Cristo y los judíos no? ¿Por qué los países árabes habían aceptado el evangelio y a los judíos se les hacía bien difícil entender que Cristo Jesús era el verdadero Mesías? Los árabes de tajo creyeron en el evangelio, y los judíos se les hizo más complicado, a excepción del apóstol Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque ellos, aún siendo judíos, creyeron en el Mesías porque lo miraron. Pero los árabes, cuando se llevó el evangelio a Damasco, Siria, se convirtieron muchos árabes al cristianismo. Eran comunidades enteras de cristianos en países árabes. Entonces Pablo dice: se extendió el evangelio, se extendió la creencia de Cristo. En Siria hay que ir a exterminarlos. Y el apóstol Pablo, siendo judío, siendo fariseo y guardador de la Torá, arregló cartas y fue allá a Damasco, Siria. Y casi llegando a Damasco, Siria, amados hermanos, casi llegando a Damasco, Siria, se le apareció Jesucristo en territorio árabe. ¿Dónde está en la Biblia? Hechos capítulo 9. Dice la palabra, verso 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, porque él era judío,
y le pidió cartas para las sinagogas o iglesias de Damasco, que es Siria, un país árabe, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de la doctrina de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mira el poder que tenían los judíos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar, escríbelo, amados hermanos, esta es revelación que no lo vas a encontrar en ningún otro directo, para gloria de Dios. Dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, subraya Hechos 9, verso 3, cerca de Damasco, territorio sirio, territorio árabe, cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Para los que quieran leer es en Hechos capítulo 9, 1 en adelante, la conversión de Pablo. Amados, aquí hablamos español, poco respeto. El apóstol Pablo llegó a Siria, un país árabe, que habían bastantes cristianos. Y le dice al sumo sacerdote en Jerusalén, dame carta, dame autorización para ir a perseguir a los cristianos a los países árabes. ¡Wow! Pablo no entendía, siendo el judío y guardador de la ley, de la Torá, fue y persiguió a esta comunidad cristiana, esta nueva religión para ellos. Y dice la palabra que llegando cerca de Damasco, subraya, cerca de Damasco, la capital de Siria, ya adentro del país árabe, el apóstol Pablo se encontraba en el país árabe, porque adentro estaban los cristianos, en Damasco, la capital de Siria. No tengo un mapa para enseñarte, para que lo entendas. Damasco es un país árabe, una ciudad del país de Siria. Ahora bien, dice cercano a la ciudad de Damasco, o sea, ya estaba en el país árabe. Aquí tenés dos cosas. El poder de los judíos que podían entrar a los países árabes para llevarse preso a quienes quisieran a Jerusalén. Segundo, que las comunidades cristianas eran fuertes en los países árabes y no en el país de Israel donde nació Jesucristo. Wow. No te doy la revelación porque no te he dado nada. ¿A dónde se convirtió Pablo? ¿Estás aquí o cortamos el directo? ¿Estás aquí? ¿A dónde se convirtió Pablo? Poneme un comentario, pero rápido. Me da jaqueca, amados hermanos. Me da jaqueca esto. Poneme ahí rápido, ahí, a comentar. ¿Dónde se convirtió Pablo? ¿A dónde se convirtió el apóstol Pablo? ¿En qué país? Toda la vida había nacido en Israel, en la ciudad de Tarso. A pesar de que Jesús nació y creció, murió y resucitó en Israel, el apóstol Pablo no se convirtió en Israel, al cristianismo. Se convirtió en un país árabe. A ti te han dicho que exterminen a los árabes, que eliminen a los árabes. ¿Sí sabías que los cristianos crecieron bastante en los países árabes? ¡Wow! ¿Sabes tú que la mayor comunidad cristiana estaba en los países árabes? Yo te lo voy a revelar con la Biblia. No en camino a Damasco, cerca de Damasco. Lee Hechos capítulo 9, versículo 3, ya estaba en Siria, el apóstol Pablo. Es a Siria que iba. El apóstol Pablo se convirtió a Cristo y la luz que es Cristo se le apareció en un país. ¡Ay, Señor Jesús! Es que Abraham era árabe. Abraham era de Irak. Nació en Ur de Caldeos. El padre de la fe de musulmanes.
y de judíos y de cristianos era de Irak. Ur de Caldeos es al norte de Irak. Era árabe. Por si no lo sabías, anótalo. Abraham era árabe. Noé era árabe. Sara era árabe. Séfora era de Arabia Saudita, la esposa de Moisés. Raquel. ¡Wow! Entonces Pablo se convirtió a Cristo en un país árabe. No, esto es una revelación tremenda. No le has entendido. ¿Por qué Cristo Jesús tuvo que utilizar a un país árabe, a una ciudad árabe, para aparecérsele al apóstol Pablo? Si Pablo iba a perseguir cristianos a Damasco, Hechos capítulo 9, 1 en adelante. Y cerca de Damasco, una luz vino a él, lo rodeó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A los cristianos que estaban en Damasco, la capital de Siria, muchos kilómetros arriba de Israel. Y en Damasco, el apóstol Pablo, habiendo pedido cartas a los sumos sacerdotes y autorización para llevarse a cristianos presos a Jerusalén, cercano a Damasco, dice la palabra, Hechos capítulo 9, verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar, anota su raya, al llegar, o sea que llegó a Damasco, afuera de Damasco, como queriendo decir las primeras casas, y dice la palabra, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. O sea, Jesús se le apareció al apóstol Pablo en un país árabe. Es una revelación poderosa. Es una mega revelación. ¿Lo sabías? Sabía que Damasco era Siria y Siria es un país árabe. Y que Jesús no convirtió al apóstol Pablo en Israel. No fue en Jerusalén, no fue en Nazaret, no fue en Belén, no fue en Asdod, Ashkelón. No, fue en Damasco, Siria, un país totalmente árabe. Ahí nació de nuevo el apóstol Pablo, siendo judío, perseguidor de la iglesia cristiana que estaba esparcida en todo Asia Menor. Y aquí viene la mera revelación es esta. ¿Cuáles cartas son para los países árabes del Nuevo Testamento? Anota todas las cartas para los países árabes. O los libros del Nuevo Testamento. ¿Lo querés saber? ¿Cuántos quieren revelación? Vamos a ver, porque esto es demasiado valioso para tirar una perla tan preciosa con un estudio tan extremadamente exhaustivo. Y yo mínimo necesito que la gente aquí me ayude a compartir y a comentar. Mínimo, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son las cartas de los países árabes? ¿Y cuáles son las cartas de los judíos del Nuevo Testamento? ¿Quieres anotar o me quieres comentar? Bueno, países árabes. La carta a Éfeso. La carta a los filipenses. La carta a los de la Odisea, una carta que la eliminaron. Te sugiero que busques el libro de la Odisea, descárgalo, es tremendo ese libro. Entonces la carta de los laodicenses, la que está escrita en el Apocalipsis. Te estoy hablando de cartas que fueron dirigidas a los árabes y a las comunidades cristianas que estaban esparcidas en países árabes. Entonces anota la carta de Filipenses, la carta de Tesalonicenses, Tesalónica,
La carta, ¿tú me estás escuchando? ¿Cuántas cartas te estoy diciendo? Las 7 cartas de la revelación del Apocalipsis, la carta a Esmirna, la carta a Tiatira, la carta a la Odisea, eran libros para las iglesias cristianas que estaban en estas ciudades, la carta a Filadelfia, la carta a Pérgamo, la carta a Éfeso, la carta... Es que a la gente no le importa las revelaciones, wow. ¿Sabes que todas esas cartas eran para comunidades cristianas que vivían en países árabes? Te habían dicho eso, que las 7 cartas del Apocalipsis eran dirigidas para 7 ciudades de la actual Turquía. Eran 7 ciudades donde estaban las comunidades cristianas en la actual Turquía, Asia Menor. La ciudad de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, lo que tú lees en primera Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, te habla el mensaje a las 7 iglesias. ¿Y a dónde estaban esas 7 iglesias? En Turquía. ¿Y qué es Turquía? Es un país árabe. El Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias era en Turquía, árabe. Wow. Y a ti, tú que dices, no, que destruyan a los árabes, que son enemigos de Israel, etcétera, 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 etcétera. Quiero dejarte en claro algo. Yo bendigo todas las naciones, a judíos y a árabes y a cristianos y a aquellos que no han conocido el evangelio. Yo los bendigo para que vengan a conocer el verdadero evangelio de Cristo, tanto a judíos, a árabes como a gentiles. Entonces las 7 iglesias eran 7 ciudades que estaban en la actual Turquía. Búscalo: Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, etcétera, etcétera. Es un país árabe. Te dijeron a ti en alguna ocasión que el Apocalipsis fue escrito para los turcos. Te dijeron que el Apocalipsis era para los árabes. ¡Wow! No, no te lo dijeron. Te lo está diciendo Luis Zavala. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El mensaje a las 7 iglesias que representan la comunidad cristiana a nivel mundial, pero que nacieron en Turquía, país árabe, representa a la comunidad cristiana a nivel mundial, sí, pero nacieron físicamente en un país árabe. ¡Wow! El Apocalipsis se escribió los primeros 4 capítulos para los árabes. Analízalos. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, el mensaje a la iglesia de la Odisea, todas estas 7 iglesias están físicamente en las ciudades en la actual Turquía, país árabe. País árabe. Ahora bien, el mensaje a las 7 iglesias fue para los árabes. El apóstol Pablo se convirtió a Cristo en Damasco, Siria, país árabe. El buen samaritano, la parábola que pasó un levita, que significa un adorador del templo judío, y pasó un sacerdote, los que ofrecían sacrificio, pero pasó un samaritano que no era judío, pero tuvo misericordia de aquel que estaba tirado, era árabe. La parábola del buen samaritano era árabe. La mujer, aquella mujer que estaba en Samaria, la mujer que estaba
en el pozo de Jacob, esta mujer, amados hermanos, esta mujer era samaritana. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban. Así dice Juan capítulo 4. Igual Israel y los árabes no se llevan. Es lo mismo. Entonces, anota, el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis eran para las comunidades cristianas en los países árabes. ¿Ya lo anotaste? Anota esto. Pablo se convirtió a Cristo en Damasco, Siria. Hechos capítulo 9, verso 3. Ahí se convirtió. No fue en Israel, fue en un país árabe. ¿Y por qué Jesús se le apareció en un país árabe y no en Israel? ¿Te has hecho esa pregunta, si alguna vez te la hiciste? ¿Por qué Pablo se convirtió a Cristo en un país árabe y no en Israel? ¿Sabe por qué razón? Al llegar, dice la palabra, cerca de Damasco le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí dice el versículo 8, te lo voy a leer. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, la capital de Siria, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero mira lo importante. Había entonces en Damasco, en la ciudad árabe, un discípulo llamado Ananías. Ananías vivía en Damasco, Siria. ¡Wow! A quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces, bueno, Ananías, amados hermanos, Ananías vivía en Damasco, Siria. Ananías era uno de los discípulos de Cristo y vivía en un país árabe, porque habían aceptado el cristianismo, habían aceptado esta nueva doctrina para los judíos, pero los árabes la habían aceptado como algo real, algo fidedigno. Cuando los discípulos llegaron, ellos creyeron en el mensaje del evangelio, los árabes, y sin embargo los judíos lo rechazaron. Por eso el Señor dice en Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, los israelitas, los judíos, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Pablo se convierte en Damasco para mostrarle a los judíos, en especial al apóstol Pablo, que era uno de los grandes maestros de todo el pueblo de Israel. Para los que no lo saben, el apóstol Pablo era estudiante de Gamaliel, un hombre respetado en maestría de la Torá entre los judíos. Y el apóstol Pablo, siendo un hombre respetado y multimillonario, cuando Pablo dice: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, es porque dejó la reputación, la comodidad, lo desheredaron, lo expulsaron como judío, como fariseo, dejó todo por Cristo. Hay gente que no entiende. La conversión de Pablo es que Pablo era millonario, tenía tierras, tenía herencia entre el pueblo judío, era maestro, era respetado. Y cuando en la Biblia dice: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, es porque en realidad la conversión del apóstol Pablo tuvo un alto precio. Lo expulsaron los judíos, lo perseguían los judíos después a él, porque se había unido a la nueva comunidad cristiana.
Primero perseguía a la comunidad cristiana y ahora él era perseguido por los judíos, la cual él había anunciado únicamente la ley, la Torá, y Dios le enseñó al apóstol Pablo que Dios puede convertir cualquier país en un país escogido por Dios. Por eso ya no existen judíos ni griegos, por eso ya no existen varón y hembra, dice la palabra en Gálatas 3:19, sino que Dios adopta como hijo a aquellos que creen en Jesucristo, tanto judíos, griegos, romanos, chilenos, mexicanos, árabes, todos los que creen en Jesús les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no son por voluntad de varón, ni por descendencia de Abraham, sino directamente por el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Te encanta este directo? Podemos llegar a mucha más gente, porque no te he revelado la revelación que te quiero llevar. Entonces, anota, Pablo se convirtió a Cristo en un país árabe, Damasco, Siria, la ciudad capital de Siria, un país árabe, actualmente árabe. El mensaje a las 7 iglesias fueron 7 libros o cartas que fueron para Turquía, país árabe, país árabe. El mensaje a la Odisea, el mensaje a Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Pérgamo, son 7 ciudades de la actual Turquía. Y Turquía es un país 100% árabe. Entonces, estas cartas del apóstol Juan fueron dirigidas a comunidades que se convirtieron a Cristo árabes. Wow. Ahora entiendes Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, si tú le has creído, tú que vives en México, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Honduras, Guatemala, tú eres hijo de Dios. Ya no por descendencia de Abraham, la cual alegan los árabes y los judíos, sino por descendencia de Cristo. Cristo marcó un antes y un después. Marcó y dividió la historia. Por eso es necesario que lo conozcan los judíos y que lo conozcan los árabes y los mexicanos y los guatemaltecos. No hay salvación fuera de Cristo Jesús. Y este mensaje va para la comunidad árabe, para la comunidad judía, para la comunidad gentil a nivel mundial. No existe ningún medio de salvación fuera de Cristo Jesús. Pablo lo tuvo que entender cuando se convirtió a Jesucristo en Damasco, Siria, un país árabe. Allí entendió Pablo y dijo, bueno, ya nosotros no somos los únicos. Ahora Dios agregó a Siria. Y luego Dios agrega a Turquía, mandándole las 7 cartas del Apocalipsis. ¡Wow! ¡Aleluya! Dios agregó a Siria cuando convirtió a Pablo. Dios agregó a Turquía cuando le mandó el mensaje a las 7 iglesias. Dios agregó a Roma, a Italia, cuando le mandó la carta a los romanos. Dios le mandó, wow, yo no sé si siente la unción de Dios. Cuando Dios ve que los romanos en Italia, por eso la carta de los romanos es la carta para los italianos. ¿Estás aquí? Entonces Dios envió una carta a la comunidad cristiana en Roma. Y esta carta el apóstol Pablo la escribió porque habían cristianos que habían creído en Jesucristo. Habían cristianos y dijo el Señor a través del Espíritu Santo, envíenmele una carta a los romanos. Wow, estás aquí. La carta a los romanos es la carta a los de Italia. Wow. Esta es demasiada revelación. Hay que compartir, amados hermanos. La carta a los romanos
fue dirigida a Italia. ¿Lo sabías? El apóstol Pablo viajó 2 veces a España. ¡Wow! ¿Sabías tú que el apóstol Pablo viajó 2 veces a España? ¿A dónde está en la Biblia? Dame Biblia, hermano, dame Biblia. Si no me das Biblia, no te creo. Si no me das Biblia, solo eres wiri wiri. Anota ahí, anota. Dice la palabra Hechos capítulo 15, versículo 28. Parece que se nos fue la internet. Bueno, vamos a ver. Quiero decirte que el apóstol Pablo fue 2 veces a España. Hablaba español, hablaba italiano, hablaba griego. Por eso dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Hablaba en idiomas que nunca los había estudiado. El Espíritu Santo lo dotó de mensaje. Por eso en Hechos capítulo 2 te habla del Ponto, Capadocia, que es Turquía, de Cirene, de África, wow, de todas las regiones de Asia, de África. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en Hechos capítulo 2, habían de todas las naciones bajo el cielo celebrando las fiestas en Jerusalén. Y ahí se derramó el Espíritu Santo y los discípulos empezaron a hablar en otros idiomas que nunca habían estudiado, pero que la gente cuando escuchaba que hablaban en griego lo entendían, cuando escuchaban que hablaban en árabe lo entendían. Yo no sé si la gente está entendiendo este mensaje. Entonces anota, los árabes recibieron más cartas que los judíos. La única carta para los judíos del Nuevo Testamento, anótalo, es la carta de Hebreos. La carta de Hebreos. Por eso a los israelitas se les llama hebreos. Los hebreos. Los hebreos es la única carta que se les dejó en el Nuevo Testamento para que conociesen que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la carta de los hebreos, amados hermanos, es una carta únicamente para los judíos. ¿Por qué? Porque ahí se les revela que Cristo es el sumo sacerdote, que es el sacrificio aceptable al Padre, y que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que Cristo vino a sacrificarse por el mundo. Esa carta de los hebreos es una carta para los judíos. La única carta, el único libro del Nuevo Testamento para los judíos, anótalo, es la carta a los hebreos. Una. Tuvo misericordia Dios. Una carta. El apóstol Pablo les dice a los hebreos. ¿Sabes cómo le dice el apóstol Pablo a los hebreos? Una sola carta a toda la comunidad de hebreos, israelita. Comparte este mensaje. Porque ahorita te voy a revelar muchas cosas, amados hermanos. Ahorita te voy a revelar muchas cosas. Mira lo que dice Pablo en la carta a los hebreos, a los judíos. La palabra hebreos. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, dice en el capítulo 1, verso 1, se los dice a los israelitas, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, Abraham, a Isaac, a Jacob, por medio de profetas, por medio de Moisés, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, le habló a Israel. Dios le habló por medio de profetas a los padres. Y dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta carta le dice a los judíos, ustedes tienen que conocer a Jesucristo. Él es el Hijo de Dios.
Dios ya les habló a través de Moisés, a los padres. Dios les habló a través de Jeremías, a través de Josué, a través de Caleb, a través de David. Pero en este tiempo les está hablando a ustedes, los israelitas. Hace 2000 años esta carta les decía, Dios les está hablando por medio de Jesucristo. ¡Wow! Dice el verso 13, el cual siendo el resplandor de su gloria, o sea Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Te está diciendo que Jesús es el eterno. Dice la palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Te está diciendo que no hay perdón de pecados sin Jesucristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Te está diciendo que Él es Rey de Reyes. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Wow! Dice la palabra, verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Otra vez yo, dice, cuando introduje al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Gloria a Dios. Eso dice el Padre, adoren a mi hijo. Así le dice a los judíos, adoren a Jesucristo, a Yeshua, porque le di orden a los ángeles que adoren a Jesús. Wow. En Hebreos capítulo 1, la carta única para los judíos, escuchen bien. Adórenle todos los ángeles de Dios. Wow. Jesús no es cualquier cosa. Los judíos deben de entender que sin Jesús no hay salvación. Y los árabes. Así dice Hebreo, la única carta para los judíos es Hebreos. Esa es la única carta para los judíos. Hay gente que dice, no, Israel es el pueblo escogido y Argentina no es pueblo escogido. Hay comunidades cristianas en México, comunidades cristianas en Guatemala, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros en las naciones. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser ignorantes? Israel es el pueblo escogido de Dios. También Argentina, también México, también Chile, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Porque si solamente Israel es el pueblo escogido, entonces tú y yo, nosotros estamos hulera. Pero doy gracias a Jesucristo que abrió la salvación a nivel mundial. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Venía a salvar a los israelitas y ellos lo rechazaron, lo crucificaron, lo escupieron, pero Él resucitó. Y dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? Dejar de estar apoyando a Israel, dejar de estar apoyando a Irán. Todas las naciones que se humillan a Cristo son de Dios y son escogidas. ¿Estás entendiendo el mensaje? Porque el mensaje es que todas las cartas del Nuevo Testamento solo hay una para los judíos. El mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 1, 2, 3 y 4, es para Turquía. Pablo se convirtió en Siria, Damasco, un país árabe. Abraham era árabe. ¿Sabes tú que Abraham nació en Ur de Caldeos, al norte de Irak, de la capital de Bagdad? ¿Sabes tú que Noé era árabe? Sara, la esposa de Abraham, era árabe. ¿Estás aquí? Agar era egipcia. Ismael era árabe. Egipto es árabe.
Jesucristo, cuando iban a matarlo siendo bebé, Herodes tuvo que huir a un país árabe, a Egipto. ¡Wow! O sea que se sentía más seguro el Salvador del mundo en un país árabe, en Egipto, que en su propia tierra. ¡Guau! ¡Paz! De Egipto llamé a mi hijo, dice la palabra. O sea que Jesucristo se sentía más seguro en un país árabe que en su propio pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿A dónde tuvo que irse José y María con Jesucristo siendo bebé? ¿A dónde? A Egipto. ¿Te han dicho que Egipto es un país árabe? O sea que en Israel estaba en peligro. En Israel, el Salvador del mundo, al que venía a salvar a Israel, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Siendo israelita, se sentía inseguro. Herodes ordenó matarlo. De hecho, mató a cientos de niños para que matasen al Mesías. Entonces, el ángel Gabriel vino a María y a José y les dijo: muévanse a Egipto. Vivan en Egipto hasta que muera Herodes. O sea, el peligro son los de su propia casa, amados hermanos. Dice la palabra, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Jesucristo lo experimentó. Siendo un bebé, tuvieron que llevarlo a Egipto. Entonces todas las naciones que se conviertan a Cristo son hijas de Dios. Ya no existen un determinado país como escogido. Todas las naciones somos escogidas si creemos en Jesucristo, amados hermanos. Entonces quiero que me entiendas. Jesús, siendo judío, tuvo que huir a un país árabe, a Egipto. Por eso el apóstol Pablo se convirtió a Cristo en un país árabe. Hechos capítulo 9, 1 en adelante, en Siria, la capital, en Damasco. No fue en Israel porque no lo iba a entender el apóstol Pablo. Por eso Cristo tuvo que irse a Egipto. Y por eso dicen Salmos, de Egipto llamé a mi hijo. Para que se cumpliese la profecía. Viene más revelación. Todas las cartas del Nuevo Testamento fueron dirigidas a países árabes. ¿Te habían dicho eso? Las 7 cartas del Nuevo Testamento del Apocalipsis fueron dirigidas a Turquía. Esmirna, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea. Todas estas eran 7 ciudades de Turquía. Y las 7 cartas que el ángel, que Jesucristo le entregó a Juan a través del ángel, eran para las comunidades cristianas árabes en Turquía. El mensaje a las 7 iglesias. Búscalo en Google después de que termine la transmisión. ¿Dónde estaban las 7 iglesias de Asia Menor? Te va a decir Turquía, país árabe. Entonces, ¿por qué Jesucristo manda 7 cartas a 7 comunidades cristianas en países árabes? Del Apocalipsis. Ahora, a ti te han dicho que tienes que amar a Israel y odiar a los árabes. Pero déjame decirte más. Abraham nació, creció, vivió con Sara en Irak. Abraham, el padre de la fe, era árabe. Imagínate, Abraham, el padre de la fe, era árabe. ¿Lo sabías? Supongo que sí. Ismael, el hijo mayor de Abraham, le pusieron Ismael porque es el nombre que Dios eligió para el hijo de Agar.
¿A dónde está? En Génesis 30, 31, 32 te habla de que de la raíz de los árabes iban a nacer 12 príncipes, igual que los judíos, 12 de tribus de Israel, 12 apóstoles, etc. Entonces te han dicho a ti que Noé era árabe, Abraham era árabe. Qué tremendo, amados. ¿Sabes? El único que Dios hizo fue a Adán en el jardín del Edén, que estaba en Jerusalén. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Abraham nació en Ur de Caldeos, al norte de Bagdad. Pon en Google y pon Ur, Irak, y ahí te va a tirar la ciudad donde nació Abraham, en Ur de Caldeos. Ahora, la única carta para los judíos es la carta de Hebreos, y el apóstol Pablo es enfático en decirles a los hebreos, a los judíos: sin Jesucristo no hay salvación. Fue una carta única para los judíos. Ahora anota, la carta para los romanos, la carta de Romanos, es una carta para la comunidad cristiana en Roma, actual capital de Italia. ¿Entendiste? La carta a los romanos, donde tiene la sede el Vaticano, que el Señor lo reprenda, es Italia. Entonces la carta a los romanos es una carta dirigida a la comunidad cristiana que estaba en Italia. Te dije que el apóstol Pablo fue a España. Dice la palabra, Romanos 15, 28, porque hay gente que no entiende esto. Pero mira lo que declara la palabra en Romanos capítulo 15, verso 28. Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El apóstol Pablo hizo 2 viajes a España. Predicó en español. Hablaba español, hablaba griego. Estuvo en Atenas, Grecia, donde les dijo: he visto que son religiosos, que adoran a un Dios que ustedes dicen desconocido. A ese Dios vengo a predicarles. Y empezó a hacer milagros el apóstol Pablo. Y lo alababan a él como un Dios allá en Atenas, Grecia. Entonces hablaba griego, hablaba español, hablaba árabe, porque fue a varios países árabes, entre ellos Siria. Entonces, la carta a Corinto, la primera y segunda carta a Corinto, ¿sabe dónde está Corinto? ¿En qué país? Voy a dejarles, amados hermanos, un mapa. Aquí te voy a enseñar. Este es Asia Menor. Este es el mensaje a las 7 iglesias: Éfeso, Pérgamo. Esto está en la actual Turquía. Corinto, la carta dirigida a Corinto, ¿se ve ahí? Ahí está, mira, la carta a Corinto, en Grecia. Turquía, el mensaje a las 7 iglesias. Tenemos baja la internet, amados. Entonces, para concluir, el mensaje del Apocalipsis es para los turcos. El mensaje para la primera y segunda carta de Corinto, aquí está, mira, Grecia. Tesalónica, Macedonia, mira. La carta de los de tesalonicenses, Macedonia, Grecia, Acaya, Turquía, y aquí está Israel, mira. Aquí donde se convirtió Pablo, en Siria, y aquí está Israel, Jerusalén. Todas las cartas del Nuevo Testamento fueron para árabes y gentiles.
Solamente una fue dirigida para los hebreos. Por eso se llama la carta de Hebreos. Creo que se está entendiendo el mensaje que quiero transmitir, amados hermanos. Entonces, ahora ya vas a entender más el Nuevo Testamento. Primera y segunda de Corintios era para Corinto, no estaba en Israel. Corinto estaba allá en Acaya, cercano a Atenas y a Grecia. El mensaje a las 7 iglesias eran a países árabes, en Turquía. Y ahora bien, termino con esto. Los magos, mal llamados magos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eran uno de Irán, uno de Irak y otro de Arabia Saudita. Por eso la Biblia le llama que venían del oriente. Venían de estos 3 países: Irak, Irán y Arabia Saudita, donde está la Meca en Medina, que los musulmanes van a adorar allá. Entonces, amados, los 3 que vinieron a adorar cuando Jesús nació eran árabes, eran del oriente. Estás aquí, parece que... ¿Qué más? ¿Qué más se me escapa? ¿Qué más se me escapa? La carta de los Gálatas no era para los judíos, estaba en Galacia. La carta de Tesalónica estaba allá en Tesalónica, en Macedonia. La carta de Filipo, Filipenses, la carta dirigida a los de Filipenses, estaba, amados hermanos, escúchame bien, Filipenses, Tesalónica en Macedonia, Troas, donde Pablo dejó un traje en Troas. Entonces, Atenas, Grecia, Macedonia, Tesalónica, Neápolis, Éfeso en Asia Menor, Turquía. Bueno, todas las cartas del Nuevo Testamento, a excepción, amados hermanos, de Hebreos, casi todas eran para árabes y para gentiles. La carta de los Gálatas era para la región de Galacia, allá pegado a Turquía y pegado a Capadocia, que era misma Turquía, Capadocia, el Ponto, Galacia. La carta de los Gálatas era para los de Turquía. La carta de Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis era para los árabes, Turquía. La carta de Tesalónica era para Macedonia. La carta de Corintios era para los de Acaya, era una región árabe. Y así sucesivamente. La de Filipenses era dirigida para Filipo. ¿A dónde estaba Filipo? Vamos a ver. Ayúdenme a buscar ahí. ¿Dónde estaba situado Filipo en tiempos de Pablo? ¿Alguien me puede ayudar ahí a buscarlo? Porque no lo encuentro aquí. Bueno, vamos a buscar en otro mapa. Bueno, hermanos, aquí está Damasco, Siria, al norte de Israel. Aquí está el Sinaí, que es allá cercano a Arabia y a Egipto. También Israel, Judea, Galilea. Ayúdenme a buscar ahí, si alguno puede, a dónde estaba Filipo, porque la carta de Filipenses va dirigida a una ciudad que se llama Filipo. No recuerdo la región de donde estaba Filipo.
y no tengo otro celular para buscarlo. La carta de Filipenses. Tesalónica o Tesalonicenses estaba en Macedonia. ¿Cuál más? En Grecia. Gracias, hermana. Entonces, Filipo era Grecia. Gracias, hermana Nuri. Igual que la ciudad de Atenas, que era Grecia también. Entonces, todos estos países, estamos hablando de gentiles, de árabes y de judíos. En conclusión, no puedes estar en un solo bando de decir, yo apoyo a los judíos. O no puedes estar en un solo bando de decir, yo apoyo a los árabes. Vamos a decir en esta noche, yo apoyo a los que son de Cristo. Yo apoyo a los que son de Cristo. Gracias, hermano evangelista González. Filipo estaba en Macedonia, sí, igual que Tesalónica. Entonces, amados, hay que apoyar a los que son de Cristo, porque los que son de Cristo son herederos de Cristo. Y cierro con esto, porque dice la palabra, amados hermanos, Filipenses, Tesalonicenses no eran cartas para los judíos. Por eso solamente hay una sola carta. Cierro con lo que dice la palabra en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y voy a cerrar con esto, porque de aquí en adelante no quiero que tomes bando. No quiero que tomes bando. Hay gente que dice, no, yo le voy a Israel porque Israel es el pueblo escogido por Dios. Fue escogido por Dios. Y está bajo promesa. Así como Honduras, Guatemala, etc. Dice la palabra, Juan capítulo 1, versículo 11. Dice, a lo suyo vino. Aquí lo que está diciendo la palabra es que vino a salvar a los judíos, porque él era judío. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, por eso lo crucificaron. Pero dice el verso 12, y esto es lo que necesitamos entender: más a todos los que le recibieron, tú, yo, argentinos, mexicanos, guatemaltecos, israelitas, árabes, egipcios, no importa. Por eso el Señor mandó cartas a Turquía, porque salvó gente de Turquía. Por eso mandó gente a predicar a Grecia para que se salvasen los griegos. Por eso mandó a Macedonia para que se salvasen los macedonios. Por eso mandó cartas, la carta de Romanos, a los de Italia para que se salvasen los de Italia. Por eso Pablo en Hechos 15:28 fue a España para salvar a los españoles. Y esto es lo que es importante, amados hermanos. Dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a todos. Ahí te incluyes tú, me incluyo yo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ya no hay mexicano, guatemalteco, no, que solo los mexicanos son salvos o solo los israelitas. El Señor abrió la salvación al mundo entero. Por eso dice la palabra, porque de tal manera, dice la palabra, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí te incluye naciones. Y el Señor dice en Mateo 28:18, se levantó Jesús cuando se levantó de la resurrección y mandó y dijo, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Dice la palabra. O sea que no solamente es los judíos, el evangelio es a todas las naciones, a toda criatura, dice la palabra. Mira lo que dice Mateo
28:18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay una orden. El evangelio es a todas las naciones. La salvación es a todas las naciones. Ahora puedes entender Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene hijos en Guatemala. Dios tiene hijos en México. Poneme un comentario. Di: yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tiene hijos de Dios en Estados Unidos. Dios tiene hijos de Dios en Alaska. Dios tiene hijos de Dios en Canadá. Dios tiene hijos en México, en Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia. Dios tiene hijos allá en Chile, en Ecuador, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Brasil. Todos aquellos que han creído en Jesucristo, venimos a ser hijos de Dios, no por voluntad de hombre, no por voluntad humana, no por descendiente de Abraham o por ser israelita, es por creer en el Hijo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 de Juan 1 dice: los cuales no son engendrados de sangre. Esto no es por descendiente de Abraham, esto no es porque yo soy israelita, esto no es porque yo soy árabe, esto no es porque yo soy descendiente de Israel o de Jacob o de tal tribu, no, es porque Cristo me hace hijo de Dios por creer en su nombre. ¿Estás aquí? Este es el mensaje, concluyo con este mensaje. Yo soy hijo de Dios no por ser hijo de Abraham o por ser hijo de Jacob. Soy hijo de Dios por recibir a Cristo y creer en su nombre. Sencillo. Por eso Cristo marcó el antes de él y después de él. Antes de él, el Padre hablaba a través de profetas, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Pero dice Hebreos 1:1, en estos tiempos nos está hablando a través de su Hijo. Jesús es el sacrificio aceptable al Padre y es el único camino de vida eterna, amados hermanos. Por eso dice la palabra: los cuales no son engendrados de sangre, no porque yo venga de Abraham o de Jacob, no, es porque yo recibí a Cristo y creo en su nombre. Y dice la palabra: ni de voluntad de carne, no porque tengo la circuncisión o porque soy hijo de Jacob o de Abraham o soy de la tribu de Leví o de Benjamín o etcétera. No es por voluntad humana ni descendencia, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios, que a través de Cristo tú seas hijo de Dios. No importa el país que seas, no importa la familia que seas, si tú recibes a Cristo y crees en su nombre, vienes a ser hijo de Dios. Hay gente que cree que para ser hija de Dios tiene que ser israelita. Hay gente que cree que para ser hija de Dios o hijo de Dios tiene que ser árabe, descendiente de Abraham. En esta noche yo te digo, hay una familia y esa familia es a través de Cristo Jesús. ¡Wow! Esa familia es los que creemos en el sacrificio de Cristo, los que creemos en su nombre, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos sido circuncidados en el corazón por medio del evangelio. Venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser hijas de Dios. Y esto ya no es por descendientes de Abraham, esto no porque vienes de Moisés o porque vienes de Abraham o porque eres israelita o porque uses la kipá o porque vayas al muro de los lamentos a orar como judío. No, cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice Pablo. Tú y tu casa, le dijo al carcelero, aquel judío, le dice el apóstol Pablo cuando estaba preso con grillete y estaba cantando con Sila.
y aquel carcelero se iba a quitar la vida porque pensó que Pablo había huido, y el apóstol Pablo le dice: no, aquí estamos, no te vayas a quitar la vida. Y el apóstol Pablo empezó a hablarle de alguien especial. Le dijo: hay un hombre que transforma vida, hay un hombre que perdona, hay un hombre que quita el pecado, hay un hombre que cambia la historia, hay un hombre que da vida eterna, hay un hombre que da vida nueva, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Y aquel carcelero dijo: ¿y qué tengo que hacer? Bautízate, le dice, en su nombre. Y en aquella hora él y su casa, dice la palabra, se bautizó y creyó en Jesucristo, recibió a Cristo. Aquel carcelero, también el apóstol Pedro, dice que el Espíritu Santo le dijo: Pedro, mata y come. Habían reptiles, lagartos, habían iguanas, habían lagartijas, y le dice en una visión: mata y come. Señor, le dice, no he comido ninguna cosa inmunda. No he comido lagarto, no he comido iguana, eso es abominable. Así le llamaban a los gentiles. Y Dios le dice: mira, esta es una lección, Pedrito, le dice. El Espíritu Santo le dice: Pedro, te quiero revelar que lo que yo ya limpié no lo puedes llamar inmundo. Bendito es el nombre de Jesús. Yo he limpiado a gentiles de México. Yo he limpiado, dice el Espíritu Santo, a gente que vive en Guatemala, a gente que vive en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay. Yo he limpiado, aunque los judíos te llamen inmundo, aunque los judíos te dicen que no eres de Dios, que no eres descendiente de Abraham, pero eres hijo de Dios por haber recibido el Evangelio. Amén, aleluya. Siento la gloria de Dios. La unción de Dios está a través del Hijo de Dios y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro: mata y come, Pedro. Porque el apóstol Pedro tenía una costumbre como judío, que los gentiles eran inmundos. Aquellos que no eran judíos se le llamaba gentiles. Este de Guatemala es inmundo, este de México es inmundo. Y Dios le dice a Pedro en aquella visión: mata y come, porque lo que yo he limpiado no lo puedes llamar inmundo. A los mexicanos ya los limpié, dice el Señor. A los gringos, a los americanos ya los limpié. A los de Guatemala ya los limpié. A los de Belice ya los limpié. A los de Perú ya los limpié. A los de Puerto Rico ya los limpié. A los de República Dominicana ya los limpié. A través de la sangre de Cristo. Bendito es el nombre de Jesús. Pedro, siendo judío, no había entendido el mensaje, y Dios le dice: come. Y empezó a comer lagartijas en aquella visión, iguanas, cerdo. Y no era literal, era una visión. Dios le estaba enseñando que los gentiles también Dios había escogido para salvación. Que si creían en el nombre de su Hijo y lo recibían, eran hijos de Dios, igual que los israelitas. Esta es una revelación tremenda del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, cuando entendió la visión, el Espíritu Santo le dice: ve y predícale a Cornelio. En Hechos capítulo 10. ¿Sabes que Cornelio era gentil? ¿Sabes tú que Cornelio no era israelita, no era judío? Wow. El primer gentil o el primer ser humano que no era judío ni árabe, que creyó en el Mesías, se llamó Cornelio. Por eso el Espíritu Santo le dio una revelación: come, para lo que en la Torá era inmundo. Él comió en la visión para poder ir a predicarle a alguien que no era judío. Tenía que haber comido en la visión. La palabra comer significa palabra. Por eso el Señor dijo siempre: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo: vas a ir a predicarle a un gentil, a alguien que no es judío,
a alguien que no es descendiente de Abraham, pero yo ya lo voy a limpiar, y yo ya lo perdoné, y ya lo salvé. ¿Y sabes qué? Cuando llega Pedro, el Espíritu Santo se derramó en la vida de Cornelio, aquel que era inmundo, considerado a los ojos de los judíos. El Espíritu Santo lo tomó y lo envolvió, y el apóstol Pedro dijo: ¡wow! Se maravilló Pedro. Dijo: también a los gentiles es derramado el Espíritu Santo. Yo pensé que solamente era para los judíos. Yo pensé que éramos el pueblo escogido. Pero ¿y este gentil qué es? Santo. Ay, amados. Dice la palabra: ido el ángel que hablaba con Cornelio. Mira que un ángel hablaba con un gentil. Wow. Por eso Abraham era árabe. Hechos capítulo 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Wow. Era gentil, no era judío. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Wow. Hay gente en México que tiene una unción tremenda. Hay gente en República Dominicana que tiene una unción. ¿Cómo tú puedes decir que no hay hijos de Dios en República Dominicana, en Puerto Rico, en México, en Honduras? Hay gente de unción en las naciones, amados. El Espíritu Santo se está moviendo poderosamente en muchas familias de la tierra. Y dice la palabra: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: ¡Cornelio! Cornelio, siendo gentil, el Espíritu Santo y un ángel de Dios le hablaba. No era judío, no era descendiente de Abraham, no era árabe, pero dice la palabra que Dios lo miró a Cornelio. Dios dijo: no, hay que salvar a ese gentil. Y mira lo que dice la palabra. Verso 4 dice: él mirándolo fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Alguien que no era judío, alguien que no era árabe, los pleitistas árabes y judíos peleando, pero el único pueblo de Dios se llama aquellos que creen en Jesucristo y lo reciben de todo corazón. Dice el verso 5, Hechos 10. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. ¡Wow! Un ángel le dijo a Cornelio que era impío para los judíos, era nadie. Envía a Jope, le dice, le dio detalles. Y haz traer a uno que se llama Pedro. ¡Wow! Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel de Dios le dijo a Cornelio: mira, vas a mandar a traer a un hombre en tal lado, se llama Pedro, vive en una casa en tal lado, dile que venga. Y el Espíritu Santo ya había tomado a Pedro, le dice: come y mata. Señor, yo no he comido. ¿Sabe qué le está diciendo? Los gentiles son hijos de Dios y creen en Dios. Los gentiles que son inmundos para los judíos, si creen y reciben a Jesús como su Señor y Salvador, son hijos de Dios, igual que los israelitas, igual que los árabes. Bendito es el nombre del Señor. Y dice Pablo, el apóstol, en Hechos capítulo 10, he ido el ángel que hablaba con Cornelio. Un ángel hablaba con un que no era judío. Por eso no digas Israel el pueblo escogido. Di: aquel que cree en Jesucristo es hijo de Dios y es escogido por Dios. No importa la nación. Dice: he ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían,
a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino que se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Sabes tú que Dios primero le habló a Cornelio y después le habló a Pedro? ¡Wow! Primero le habló a un gentil, después le habló a un judío. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! O sea que primero Dios salvó a un gentil y después le dice: Pedro, prepárate para una misión. Hay uno que no es judío, que hay que salvarlo. Hay uno que no es de Abraham, pero que ha creído en Jesucristo. Y el apóstol Pedro estaba en la azotea orando, pero ya Cornelio le había hablado el ángel y había mandado a 2 de sus trabajadores a traer a Pedro. Ya Dios había trabajado en la mente de aquel que no era judío. ¿Estás entendiendo el mensaje? Y dice la palabra: al día siguiente, mientras ellos iban, el versículo 10 dice: y tuvo gran hambre el apóstol Pedro y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuales de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos, wow, terrestres y reptiles, aves del cielo. Tú sabes, para los que saben de Torah, que eso no se lo podía comer los judíos. Cuando Pedro ve esa visión y ve aquel montón de animales que bajan, animales impuros para la ley de Moisés, para la Torá, él tenía hambre y el Señor le dice, vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ya Dios había limpiado a Cornelio. Y Dios estaba preparando a Pedro para que no lo llamara inmundo a Cornelio. ¿Estás aquí? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. El Espíritu Santo les dio detalles a dónde estaba Pedro. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por nombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¡Wow! ¿Quién envió a esos impíos, a esos inmundos, a esos que no eran judíos? El Espíritu Santo. Yo los envié, le dice. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Le dice Pedro. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio y lo estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, dice la palabra,
adoró. Mas Pedro le dijo, levántate, diciéndote, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Como que decir, no me adores a mí, adora a Cristo. Y hablando con él entró y dice, y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio, un gentil, uno no judío, ya tenía pueblo para escuchar palabra de Dios a través de Pedro. Y dice la palabra, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón, escucha lo que dice Pedro, judío, juntarse o acercarse a un extranjero, a alguien que no es judío. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Oh, santo! ¡Wow! El apóstol Pedro, si no le hubiese mostrado el éxtasis y los reptiles, él no hubiese ido a Cornelio. Porque para un judío era abominable ir a predicarle a un extranjero. Lo dice él. Y dice la palabra, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, un ángel. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, etcétera, etcétera. Entonces Pedro, dice la palabra, verso 36, Hechos 10, versículo 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Termino con esto. Pedro le dijo a Cornelio y a todos los que estaban reunidos que no eran judíos. Entonces Pedro, dice Hechos 10:34, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, seas israelita, seas árabe. Por eso las cartas a Turquía, las 7 cartas de Asia Menor, la carta a Corintios, Grecia, la carta de Éfeso y Filipenses a Macedonia, la carta a Romanos a Italia, Dios no hace excepción de personas. Dios quiere salvar al mundo. A eso vino Cristo. Y dice el verso 35, sino que en toda nación, léelo. Dios no hace excepción de personas, dijo Pedro. Hechos 10:34. Y el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación. ¡Wow! Entendió Pedro que Israel no era el único, que los árabes no eran únicos. Por eso la carta a los de Grecia, por eso la carta a los italianos, la carta a los romanos, por eso la carta a los griegos, Corinto. Dios no hace excepción de personas. Los judíos se creen los únicos, los árabes se creen los únicos, pero aquí lo que realmente son familia del Padre es a través de Cristo Jesús. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos los mexicanos, de todos los hondureños, de todos los guatemaltecos, de todos los salvadoreños, de todos los puertorriqueños, haitianos, dominicanos, mexicanos, gringos, europeos, africanos, asiáticos. Dios es Dios de todos. Y dice la palabra, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Wow, aquí le empezó a predicar el evangelio a un gentil, el apóstol Pedro, siendo judío. Qué tremendo. Y dice la palabra, verso 45. Verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Wow! Cornelio reunió a su familia y a mucha gente. Y cuando Pedro estaba anunciándole y entendió que Dios no hace acepción de personas y que se agrada de todas las naciones que le obedezcan, dice la palabra que vino el Espíritu Santo y cayó sobre los que estaban reunidos en aquel lugar. ¡Oh santo! Bendito Dios, santo, aleluya, santo. El Espíritu Santo descendió a Cornelio y a todos los que estaban ahí. La gloria de Dios bajó a gente que no era judía. La presencia santa del Espíritu de Dios, Baruch Hashem Adonai Yahweh, santo, bajó la presencia de Dios sobre gente que no era judía. Y mira lo que declara el versículo 44, Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, los judíos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. ¡Wow! Gracias, Espíritu Santo, gracias. No somos dignos de ti, oh Dios. No somos dignos de tu palabra, de tu revelación. Santo, santo eres, Señor. Santo, santo, santo eres. Tu presencia se derrama en México, oh Dios eterno de la gloria, como se derramó en la vida de Cornelio y en la vida de aquellos que estaban ahí reunidos oyendo la palabra, el mensaje. Padre, derrama Espíritu Santo en la nación de Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil. Padre, derrama de tu Santo Espíritu en la nación de Colombia, Venezuela, la nación de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua, de Argentina, la nación, Padre amado, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, la nación de Belice, de Haití, de República Dominicana, la nación, Padre amado, de Haití, la nación, Padre amado, de Puerto Rico, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Alaska, de Europa, de África. Derrama tu Santo Espíritu en esta hora, oh Dios, sobre aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y han creído en su nombre, que vengan a ser hechos hijos de Dios. Recíbelo a Cristo, recíbelo ahora. Di, Dios, yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Tú que no lo has recibido en esta noche, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe la promesa de Dios. Es para mexicanos, es para árabes, es para israelitas, es para todas las naciones. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Padre, salva a la nación de cada nación que está conectado en esta noche. Padre, derrama tu Santo Espíritu, que comiencen a hablar en lenguas, que comiencen a profetizar, que comiencen a predicar, que comiencen a sentir tu gloria, que comiencen a recibir promesa, que comiencen a recibir salvación, redención, perdón, vida eterna. Padre amado, toda cadena del diablo se rompe. Padre, liberta a las naciones. Oh diablo, suelta a las naciones en el nombre de Jesús. Padre amado, derrama tu Santo Espíritu en cada nación. Derrama tu gloria en cada hogar, en aquellos que están conectados, Padre, en aquellos que han recibido a Cristo y han creído en su nombre, los cuales nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios. Así dice tu palabra. Juan 1, 11 y 12, hemos creído en Jesucristo, hemos recibido a Jesucristo, hemos creído en su poder, en su sacrificio y venimos a ser hechos hijos de Dios. Santo, bendito es tu nombre. Padre, mira a los árabes, oh Dios, mira a los judíos que están empleitados y no entienden
que solamente tú escoges a aquel que ha creído en tu Hijo, que solamente vas a salvar a aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, aquel que ha creído en el Evangelio, que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. A ese tú le vas a dar la herencia, a ese tú le vas a dar vida eterna, a ese tú lo has adoptado como tu Hijo. Padre amado, sean árabes, judíos, griegos, italianos, españoles, africanos, Padre, tú tienes pueblo en todas las naciones. Dice la palabra Hechos capítulo 10 que tú te agradas en toda nación de aquellos que te temen y que guardan tu palabra. Padre, bendice las naciones. Entrego esta revelación, Padre. Toda gloria, honra y alabanza es a ti, papá. Santo eres. Bendito es tu nombre, Padre. Oh, Abba, Padre. Oh, mi Dios, mi Rey, Melech, mi Rey. Santo eres, Señor. Bendito es tu nombre, Dios de Israel, Dios de gentiles y de todas las naciones. Bendito es tu nombre. Toda la tierra está llena de tu gloria, dice tu palabra, porque todo te pertenece. Tú creaste a todos los seres humanos. Tú nos esparciste en toda la tierra. Judíos, gentiles, hebreos, italianos, españoles, todos venimos a ser tus hijos a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. El verdadero Hijo de Dios no es Israel, no son los árabes, no es México, no es Guatemala. El verdadero Hijo de Dios es aquellos que recibieron a Cristo y creen en su nombre. Son los escogidos, los elegidos para entrar a la boda del Cordero a través del único sacrificio para judíos, para árabes y para gentiles y las naciones. El único sacrificio que perdona, que limpia, que purifica, como le dijo al apóstol Pedro, el único que limpia lo inmundo, lo que le llaman inmundo los judíos, a los gentiles, a los que no lo son, a los extranjeros. El único que limpia a los extranjeros, a los judíos, a los árabes, a los de México, se llama Jesucristo de Nazaret, al cual sea la gloria, honra y alabanza. El Señor de judíos, de árabes, el eterno, el Rey de reyes, el inmortal, el inaccesible, el soberano, el único Dios. Dice 1 Timoteo 6:15, al cual sea la honra, la gloria, sempiterno, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo has recibido? Y quiero terminar con esto. ¿Has recibido a Jesucristo? ¿Has creído en su nombre? No necesitas ser mesiánico. No necesitas ser descendiente de Abraham. Solo necesitas recibir a Cristo y creer en su nombre, dice Juan 1:12. Y vienes a ser parte de la familia de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Solo hay un camino, una verdad y una vida, y es a través de Cristo. Fuera de Él no hay salvación. Gracias a todos. Hasta la próxima con otro directo. Compartan, amados, este mensaje.